Hoy en The Kili Talks damos la bienvenida a Albert Montagut, un referente en periodismo. Hablábamos hace un rato de su trayectoria, pero también de su formación, porque de esto hablaremos a lo largo de la charla. Albert Montagut es doctor en periodismo y ciencias de la comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es también profesor asociado en la Abat Oliba CEU y también ha sido en la Universidad Pompeu Fabra y la misma Universidad Autónoma de Barcelona, donde se licenció. Y hablábamos precisamente de esta terminología, ¿no? Aquí empieza todo de lo que queremos desgranar a lo largo de la charla. ¿Un comunicador, un periodista, nace o se hace? Entonces hablábamos con Albert ahora de ser periodista y ser doctor en periodismo y ciencias de la comunicación. Me decía, bueno, aquí tengo matices. Cuéntame esto. El primer matiz, bueno, estoy encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. El formato que hacéis me ha gustado mucho y estoy, ya te digo, muy agradecido de esta invitación. Muchas gracias. Desde el principio vi que la terminología universitaria ciencias de la información no era lo adecuado. Yo creo que se perdió desde ya hace muchos años, años 80, la posibilidad de llamarle al periodismo lo que realmente es, periodismo. Columbia University, que es la gran referencia en periodismo del mundo, continúa denominando su facultad como Escuela de Periodismo. Bueno, esto es un matiz, pero que quiere decir muchas cosas. También es verdad que la nomenclatura ciencias de la información o ciencias de la comunicación también permite a las facultades a tener alumnos que después se irán hacia la comunicación corporativa o se deslizarán a otros segmentos de la comunicación en general. Habrá unos pocos que serán informadores. Luego ya haremos el matiz entre informador y periodista. Informador sería la muchacha o el muchacho que entra en un medio y empieza a trabajar y a formarse, transmitiendo las informaciones que les llega por diferentes canales. El periodista sería esa muchacha o esa mujer o ese profesional que con esfuerzo y con contactos y con ganas de saber qué ha pasado realmente detrás de un mensaje que le llega, dar una información al lector muchísimo más completa. De esto iremos hablándolo, porque al final también es cierto, haciendo memoria, ¿no?, de tus inicios, de cómo empezaste en esta andadura del periodismo, que empezaste en medios locales, en medios que algunos ya no existen, como Catalunya Express, Sí. y luego llegaste a ser director de medios que hoy existen y son relevantes como El Mundo. Sí. Pero cogiendo un poco la primera pregunta, ¿no? ¿Nace o se hace el periodista? ¿Cómo va esto? Primero hay que tener suerte de poder trabajar en un medio. No hablo de centros de comunicación corporativa de momento, hablo de medios de comunicación. Primero has de tener la suerte de poder trabajar en un medio. Yo veo que en los alumnos siempre destaca alguien, pero posiblemente el que destaca quizás no es el que tiene suerte de poder entrar en un medio. Una vez entras en el medio, lo que sí que es verdad es que la experiencia te enseña unas técnicas, técnicas de redacción, técnicas de titulación, técnicas. Y eso se enseña un poco en la universidad, pero es en el día a día donde se aprende. Has dicho una cosa, perdona que te corte, has dicho una cosa que me ha sorprendido mucho. El que más destaca no siempre tiene la suerte de... Sí. ¿Y eso? Pues porque el mercado es muy extraño, el mercado es muy complejo y a veces pues el que menos te piensas es el que ha tenido la posibilidad de entrar en un medio. Aprovechará o no el tiempo, pero no es una ley exacta en la que los mejores estudiantes son los que consiguen los mejores puestos. Eso es así, pero en la vida es en general. Yo, en mi caso, tuve la suerte de que a las 3 semanas de empezar la universidad en Bellaterra tuve la posibilidad de entrar en un periódico. Claro, yo tenía 19 años y entré en un periódico donde me acogieron realmente unos jefes que me ayudaron muchísimo. Primero de carrera. Primero de carrera y yo ya trabajaba en Catalunya Express. Es verdad que fueron unos años complejos porque me volqué tanto que no tenía espacio de... Bueno, dejé a un lado para siempre el ocio. Toda mi vida ha estado dedicada a mi familia y al periodismo.
las dos cosas muy mezcladas. Pero no he tenido tiempo del ocio. Por ejemplo, he estado 45 años trabajando los domingos, ¿no? Por ejemplo, para mí no era ir al trabajo el domingo, era ver el Barça por la televisión en la redacción, hacer las crónicas que tuviéramos que hacer porque el periódico salía el lunes. O sea, es un way of life. Todo es muy complejo, es bastante complicado todo. Es más que un lifestyle, ¿no? Hablábamos antes de esto. Sí, es el minuto a minuto de toda tu vida. Incluso ahora, ¿no? Que quizá ya no estoy en las 16 horas de redacción, pero un artículo para aquí, hoy empiezo las clases en Abad Oliva, has de estar todo el día volcando, has de saber qué ha pasado en los Oscars, has de saber qué ha pasado con las últimas noticias relacionadas con Trump, has de saber cómo está el Papa, has de saber qué va a hacer el Barça cuando juegue el próximo partido de la Champions. Estás interesado en todo y lees y lees y lees. Entonces, todo esto te ayuda a moldear el profesional. Y eso es básicamente interés y técnica. Eso te lo enseñan los años y el ejercicio de la profesión. Pero con todos estos años, llevo 50 años de vida laboral marcados por mi ficha de vida laboral de la Seguridad Social. Lo digo porque es así, 50 años. No está mal, ¿eh? Sí. Sin cambiar de profesión. Sin cambiar de profesión. Siempre en el mundo de la comunicación a 3 niveles. Periodismo, comunicación corporativa en temas muy puntuales, de los que hablaremos, y universidad. Son los 3 niveles en los que yo me he movido. Básicamente toda mi vida ha sido periódico, periódico, periódico. Bien, los periódicos te ayudan a aprender el oficio, pero luego te das cuenta que hay algunos profesionales que por lo que sea, por el instinto, por la suerte muchas veces viene por el instinto. Correcto. Y consiguen ver cosas que los demás no ven. Eso es para mí el periodismo a máximo nivel, que es el plus. Ese periodista me da un plus en las noticias que escribe, porque cuenta cosas que los demás no contarán. Que los demás no cuentan. Exacto. Y eso es lo que te lleva seguramente a ser, hablábamos antes, el primer español o uno de los pocos que fue corresponsal en la Casa Blanca. Sí, eso sí. A ver, eso también es suerte, es tener la posibilidad de trabajar desde muy joven en El País, el mejor periódico en el que he estado, mucho mejor de los que incluso he hecho yo. El País para mí siempre ha sido el periódico que me marcó y que me enseñó muchas cosas. ¿Por qué? Pero tú fíjate, ¿Por calidad? Por calidad y por la exigencia que tenían los editores de que los textos salieran bien. Era un periódico que te exigía mucho. Yo empecé en El País a hacer información de terrorismo puro y dura. En los años del Comando Barcelona, y poco a poco fui haciendo información relacionada con ETA y con los Grapo en todo el territorio estatal. El atentado de Zaragoza. Fueron unos años muy difíciles en cuanto a que la información que yo intentaba dar no era el simple atentado y el número de víctimas que había en ese atentado, sino explicar cosas relacionadas con ese atentado. Pues desde que la metralla de Hipercor iba acompañada con unos bidones de acetona, que fue lo que provocó una especie de explosión napalm en Hipercor, pues explicar cómo fue aquella bomba que instalaron en el coche. Contexto en de el lo contexto, que pasaba. cosas Sí. que los demás a lo mejor no tenían tanto interés, pero yo siempre estaba intentando encontrar aquellos detalles en la información que la marcaran de forma diferente. Fueron unos años muy difíciles en cuanto a la técnica de tener que trabajar en temas muy delicados y buscar noticias, pues, claro, donde había mucha gente que las buscaba, pero yo le encontré este punto, y premio de este punto fue un año sabático a Australia, que me permitió, fui el primer periodista del país que le concedieron un año sabático. Me fui a Australia y viví un año entre Australia, Hawái, California y Nueva York. Eso fue lo que a mí me dio la ilusión de volver a Estados Unidos de corresponsal. Efectivamente, un año. ¿Y allí no ejerciste? Allí ejercí porque, al margen de mis clases de inglés, enviaba crónicas, no podía dejar de enviar crónicas. Recuerdo que en el año sabático que estuve en el año 86, este año sabático, escribí cerca de 200 historias. El periódico me pagaba un plus cada mes por... Historias que no crónicas, ¿eh? Lo diferencias historias, de sí. Yo siempre digo historias porque la verdad es que son historias. Claro. Historias que hay detrás de una noticia.
Y ahora tú has dicho un matiz, me ha salido de forma natural. Claro. Para mí son historias, el periodista de contar historias. La gente lo que quiere es conocer historias. Y esa historia puede ser, pues, hubo un accidente en Barcelona ayer de 2 autocares. Pues si tú lees la historia de los niños italianos, de los turistas que iban en uno de los autocares que se iban al crucero, saber las nacionalidades, pues a lo mejor hoy en los periódicos de Barcelona les ha faltado claramente la historia de uno de estos pasajeros accidentados. Una historia humana de lo que le representa a una persona que en lugar de estar en el crucero saliendo de Barcelona rumbo a Italia, está en un hospital sin saber cómo está su compañero de viaje. Tiene para él, exacto. Entonces, estas historias son las que el periodista tiene que... Por ejemplo, encuentran a Gene Hackman muerto en su casa. Pues buscar la casa de Hackman como elemento gráfico para ilustrar la historia de la muerte de Hackman, su mujer y sus perros, pues es fácil, pero nadie lo hizo. Y yo me tiraba de los pelos de decir, te faltaba, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que no? Pero ¿cómo lo encuentras la casa? Pues bueno, hay una fotografía en el New York Times donde se ve en la puerta de las residencias donde él vivía, que está filmando la puerta de la residencia donde se ve Santa Fe Summit. Entonces buscas Santa Fe Summit y encuentras unas residencias, una gran organización de casas de multimillonarios que se llama Santa Fe Summit. Empiezas a investigar y efectivamente ves que en Architectural Digest hace 3 o 4 años hicieron un reportaje de su casa. Por tanto, igual falta esto, ¿no? Falta el interés otra vez, la actitud, ¿no? El plus. El plus. El plus. Entonces, si tú haces una página de Gene Hackman y pones su imagen, que está muy bien, la última imagen que él se tiene es de 92 años saliendo en un restaurante en Santa Fe, se le ve a él, que no lo reconoces de lo mayor que está, con una foto de él recogiendo el Oscar, eso es la foto típica que todos harán. Sí, es lo que se espera. Es lo que se espera. El plus sería poner, por ejemplo, la fotografía de la cocina de su casa o la fotografía de su casa. Entonces, esos pequeños detalles son los que configuran una diferencia de la historia de un periodista o de una redacción con otra. ¿Y esto es lo que hace que tú puedas ser corresponsal en la Casa Blanca? En la Casa Blanca has de tener la suerte. Eso sí que ya fue también una coincidencia de muchas cosas. Por ejemplo, haberme encontrado con Cebrián en Nueva York, por ejemplo. El director fue a Nueva York y yo estaba en el año sabático que te contaba en Nueva York y estaba con él en el coche y cuando estábamos dentro del coche yo vi pasar por delante nuestro en Park Avenue a Peter Ueberroth. Peter Ueberroth era el que había sido el gran cerebro de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Y yo estaba intentando entrevistarle para los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y Hablaremos de esto. Y no había manera de encontrar el momento en que ellos me dieran una entrevista. Entonces yo bajé del coche rápidamente, le abordé y le hice la entrevista. Porque en este momento tú como periodista hacías de productor, ¿eh? Te encargabas de buscar a quién llamar. En aquel momento, el periodista lo ha de hacer siempre. El periodista no tiene productores. ¿Quién tiene productores? Tiene productores las grandes estrellas radiofónicas o televisivas que tienen equipos detrás que es impresionante. Pero el periodista sale por la mañana de casa, se toma un café o en mi caso un Nesquik con leche fría y sales con energía y sales a la calle a buscar. Y pasan cosas y tú has de saber qué es lo que te interesa, qué es lo que interesará al lector y una vez tienes la historia, construirla. Me he fijado en una cosa que, bueno, yo también soy periodista, mi licenciatura primera es periodista, me he fijado en una cosa que nos pasaba siempre. El periodista y el que trabaja en radio y tele. ¿No son periodistas o cómo es eso? Sí. Yo he tenido competidores que trabajando en radio intentaban rascar historias. Hombre, y tanto que sí. Lo que pasa que he de decir que en mi época de periodismo más prolongada, que es la época que yo la denomino la época print o analógica, la print, el papel impreso, imprimir una historia en El País era una referencia inmediata. O sea, el país te daba, o luego en el periódico te daban, incluso ahora tú conoces perfectamente bien el mercado de la comunicación. A los clientes
no les digas que, que han leído su historia en Internet tantos centenares de miles. Si le das una página de La Vanguardia... Es reputación. Es reputación. Entonces, esto, en el momento en el que el País, por ejemplo, los domingos vendía 1,5 millones de ejemplares, generaba un placer máximo, sí, ¿no? Máximo. Claro. Yo, por ejemplo, recuerdo una historia alucinante que desde Estados Unidos escribí que la gente no perdiera el tiempo cuando visitaban Nueva York, que no perdieran el tiempo visitando las cataratas del Niágara, que era una tontería, que ese tiempo que utilizaban en ir a ver las cataratas lo utilizaran en ir a Washington y visitaran el Mall y visitaran el Capitolio y vieran el memorial de Kennedy, el memorial de todo. Pues al cabo de unos pocos meses, un profesional de los tour operators españoles que se puso en contacto conmigo me dijo que a raíz de ese artículo los españoles que iban a Nueva York habían olvidado ya la excursión a las Niagara Falls, que ahora ya iban a Washington. Y esto con los años ha sido así. ¿Quién ha ido a las Niagara Falls en los últimos 10 años? Nadie ha ido. Nadie. ¿Quién ha ido? ¿Dónde van? ¿Van a Washington o a Boston o hacen alguna extensión? Pero pasa esto. Claro. Esto era el país. Esto era el país. Cuando dabas una historia, aquello tenía un mecanismo entre la gente increíble. Bueno. Pero me lo dices en pasado. ¿Esto quiere decir que ahora no? Bueno, ahora hay más prescriptores. Ahora se ha fraccionado todo. Ahora, ya viniendo a lo que nos está pasando ahora el breaking news, el saber que el Papa ha tenido un problema de espasmo, es lo que la gente lee en el móvil. Entonces, quizá al día siguiente ya no compran el periódico porque ya creen que saben todo lo que tienen que saber. Sí que es verdad que hay no diría una élite, pero sí que es verdad que hay un reducido número de consumidores de información que les interesa saber otras muchas cosas sobre lo que le pasa al Papa. Entonces estas personas son las personas que pagan unas suscripciones en medios que les darán siempre algo más. También son personas que tienen tiempo de leer o quieren leer. Claro. No se conforman con tener... O que buscan el tiempo, porque el tiempo sabemos todos que es finito, pero es organizable. Entonces, sí, es organizable. Claro. Entonces esto es el mercado como está en estos momentos. Pero sí, ha sido apasionante ver, mi generación ha vivido el paso hacia lo digital y ha sido extraordinario. Yo siempre lo he visto como una ventaja, no lo he visto nunca como un problema. Bueno, de hecho yo diría, y esto abre... Otra parte de la charla que me interesa mucho, que es que tú has vivido en primera persona una revolución, que fue la digitalización. Ahora tenemos otra revolución. Sí, bueno, es la misma, para mí es la misma. Hay muchas personas que hablan de esta teoría, que es la cola de lo que... Es lo mismo. Hay una profesora en Noruega que la cito en la tesis doctoral y luego en Reset. Reset es el ensayo que se basa en la tesis doctoral, que básicamente es explicar cómo nos podemos digitalizar lo mejor y lo antes posible. Claro. Que tenemos ya que ser digitales totalmente. Y hay una profesora en Noruega que dice que la revolución va a ser constante, o sea, a partir de ahora el movimiento va a ser de un móvil a otro ya tenemos unas aplicaciones mejores, la fotografía va mejorando, pero es que llega la inteligencia artificial, bueno, como consecuencia de la digitalización. ¿No? Sí, mira, yo me he apuntado unos datos que siempre los explico porque creo que vale la pena que los que nos están viendo atiendan estos datos. Mira, Gutenberg inventó la imprenta en 1450. El primer periódico que se hizo porque alguien pensó que imprimir aquellas páginas con aquellas máquinas podría servir para explicar lo que pasaba fue en Estrasburgo, en 1605. O sea, pasaron 155 años para que alguien viera en el invento de Gutenberg la posibilidad de convertirlo en un periódico. A partir de que el Strasburger Relation, que es como se llama este periódico, empezó a imprimir páginas con noticias de Estrasburgo, pues fue una corriente universal, global, de que empezaron a hacerse periódicos en todo el mundo. Los periódicos cada vez fueron mejores y la revolución de la mejora de los periódicos de papel para mí termina en el año 97, cuando en el mes de octubre el New York Times publica por primera vez
color en todas las páginas del periódico, en el año 97. Desde Gutenberg hasta que el New York Times publica color en su primera página, han pasado 547 años. O sea, desde Gutenberg hasta que el periódico de papel acaba su crecimiento y su revolución propia, wow. print. 500 años. Sí. Internet llega a las redacciones en el año 1995. Han pasado solo 20 años. Sí, sí. Tú imagínate, no digo lo que va a pasar dentro de 500 años, pero tú imagínate lo que va a ser para toda nuestra civilización 10, 20, 30, 40, 50 años más. Sí, sí. Increíble. Sí, sí, o sea, el ritmo. El ritmo es y ahora ha llegado la inteligencia artificial, que es un desarrollo técnico de la digitalización. ¿A dónde nos lleva? Bueno, nos llevará, yo siempre digo, no nos ha de preocupar dónde nos lleva la digitalización o la tecnología. Lo que nos ha de preocupar es estar siempre pendiente de aceptar que la evolución puede ser muy positiva más que negativa. Sí, de hecho, sin evolución no se entendería nuestra civilización ha sido evolutiva, ¿no? Claro. Pero ahora tenemos como una especie de motor que nos ha acelerado muchísimo todo. Y hay que ver en la digitalización la oportunidad. No la amenaza. No, porque la digitalización básicamente yo la equiparo, siempre he dicho lo mismo, Internet es una calle donde tú te metes y puedes ir al cine a ver una película, puedes comprar algo en una tienda, la compras, pero también te pueden estafar como en la calle. O sea que es el reflejo de lo que somos como sociedad, para lo bueno y para lo malo. Entonces, evidentemente, tú como profesional de la comunicación corporativa tienes que buscar los aspectos positivos que te pueden dar mejor rendimiento a tu trabajo, y yo los míos desde el punto de vista de periodista. Claro. Y hay gente que se dedica a utilizar este sistema malévolamente. Son delincuentes de todo tipo. Existen, hay carteristas. Exacto. Hay carteristas ahora intentando robarle a los ejecutivos del mobile. Del mobile, está lleno. Pues Internet es esto. Entonces has de ver la parte positiva. Y yo creo que es importante que cuando hablemos... Es una buena reflexión. Que hemos de ser conscientes de que si pasaron esos 500 años en hacer el periódico perfecto, ahora la evolución es diaria. Tienes que hacer tú mismo... y también creo que, como en el periodismo, la diferencia entre el informador y el periodista, yo creo que la digitalización nos ha llevado a tener personas que ven clarísimamente el next step. Lo ven claro. Han de decir, sí. Oye, yo no he trabajado nunca en Apple, pero... yo vi enseguida que la necesidad de tener una pantalla más grande en el móvil iba a ser necesaria. Oye, llegó el iPad, porque ya había mucha gente que lo pensaba eso. No es que yo pensara que tenía que existir el iPad, pero si tú piensas un poco, la digitalización te permite saber o te permite pensar qué es lo que te gustaría que pasara a partir de ahora. Pero me hablas de dos ingredientes que voy escuchando todo el rato en la conversación, que es creatividad. Sí. El periodista necesita ser creativo. Sí, mucho. Básico. Esto lo tienes. Sí. Esto no se hace. Esto yo creo que hay gente que está más predispuesta a tenerlo que otros. También la ilusión te puede ayudar a deslizarte en este mundo. En este mundo, la ilusión, ¿no? el dedicarte. Hay gente que no se dedica tanto, trabaja en el mundo de la comunicación, claro. pero a las 3 de la mañana no... Yo recuerdo un caso... No se levanta a ver los Oscars. No se levanta a ver los Oscars, o hay una explosión de gas en Sant Andreu donde mueren 2 o 3 personas. Muere alguien, no quiero decir 2 o 3 personas porque no recuerdo exactamente, pero muere alguna persona. Y a la 1 de la madrugada, con la historia ya escrita en el país, una explosión de gas derrumba una casa, o una persona fallece en una explosión de gas en una casa en Sant Andreu, el titular que todo el mundo publica ahí esa noche. Yo a las 2 de la madrugada, sabiendo que todavía me queda 1 hora de cierre o 1 hora de alcance, que es la hora cuando paraban las máquinas para poner nuevos rodillos, las utilizábamos para poner nuevas noticias, si había noticias de última hora. Pues
en lugar de estarme en casa durmiendo, pues y me fui a Sant Andreu aquella noche. Coges y te vas. Y cuando llegué a Sant Andreu a la 1 de la madrugada, me encontré que en lugar de bomberos estaban todos los analistas de la Guardia Civil y de la policía analizando cosas. Y me quedé sorprendido de que por la mañana había sido una explosión de gas con bomberos y por la noche estaban los servicios de información de la policía. Entonces, pero esto lo ves si vas. Si vas. Entonces también si vas has de saber a quién hablar. Claro. Porque no todo el mundo... Claro, por eso también contactos, claro. contactos. Entonces te enteras de que sospechan de que ha sido una explosión provocada por... ¿Por qué? Porque han encontrado manuales de explosivos entre los escombros. Claro. Y detienen a una persona esa misma noche porque es la persona que tiene esos manuales explosivos. Al final fue una explosión había un almacén de harina y el polvo de la harina fue lo que explosionó. Sí, sí. Pero durante una semana, hasta que no se demostró lo contrario, aquella persona que fue detenida, que además era un sindicalista de la CNT, que tenía todos los números de que sospecharan de él con los manuales, y no fue así. Pero aquella noche, de poder decir una explosión de gas, o decir la policía detiene a un sospechoso por la explosión de gas en Sant Andreu, pues hay todo un abismo, hay una diferencia, que son las 3 horas de dormir que yo aquel día no tuve. Claro, pero por eso creo que me estás hablando todo el rato inconscientemente de estos matices o ingredientes que el periodista tiene, que es la creatividad, el interés, el estar despierto. Sí. Y esto me lleva directa a una pregunta que es, te veo una pasión que me fascina porque el periodismo tiene esta parte vocacional, esta parte de... La tiene. La tiene intrínseca, ¿no?, en la palabra. Y de repente pasamos a otro escenario, que es el de comunicador institucional o estratégico, ¿no? Sí, fueron unas situaciones muy diversas las que me llevaron a aceptar durante unos momentos determinados en mi carrera trabajar, lo que dicen algunos, en el otro lado. En el otro lado. Para mí no es trabajar en el otro lado, porque yo en la comunicación corporativa lo que intentaba siempre era ver que realmente... Yo las noticias las veía desde fuera, pero cuando tú estás dentro... Sí. Y las generas. Las generas, las ves. Claro. Entonces veías claramente tu posibilidad de hacer una nota de prensa insulsa o explicar algo que realmente interesara. Claro. Con lo cual yo apliqué a mi información corporativa el instinto de periodista para intentar interesar más a los medios. Con lo cual, ojo... Y eso me pasó tanto en los Juegos Olímpicos de Barcelona, que fui el asesor de Pasqual Maragall en temas de prensa internacional. La prensa internacional no veía con buenos ojos los Juegos de Barcelona porque el Wall Street Journal los había criticado y mi función básica fue darle la vuelta a esta historia. Entonces yo pues utilicé todos mis conocimientos y mis técnicas periodísticas para convencer a los grandes medios internacionales de que los juegos eran buenos. La verdad es que los juegos fueron buenos y cambiamos esa percepción. Bueno, aquí hay una cosa que me parece muy interesante desde el punto de vista de branding y de hecho que antes te cortaba y al principio me decías, no estoy del todo de acuerdo en que el doctorado sea de periodismo y ciencias de la comunicación, pero la verdad es que me estás llevando a entender que el comunicador es holístico. Sí. Esto está claro. Está claro. Entonces, claro, el que funciona en un terreno funciona en el otro. Claro. Con más facilidad, porque estás donde ves que las noticias se están creando. Exacto. ¿Me entiendes? Exacto. Y eso me lleva a 92, Juegos Olímpicos. Cambio, diría que histórico para una ciudad como Barcelona. Brutal, pasa a estar de un centro a un centro mundial, global. Todavía lo es, gracias a los Juegos. Y se consigue algo que, en términos de branding, pocos de los que estarán escuchándonos muchos lo sabrán. Muchos de los que nos están viendo. Nos va a ver mucha gente. Nos va a ver mucha gente, seguro. Pero hay una cosa que me interesa mucho y es contar algo que todos sabemos, pero nadie sabe de dónde nace, que es el acrónimo BCN.
¿Qué pasó? ¿Cómo nació? ¿Cómo fue esto? Cuando estaba en Estados Unidos, yo veía que el New York Times, básicamente, o el Daily News, cuando se hacían referencia en los titulares a Nueva York, ponían NY. Y yo me daba cuenta de que te permitía tener más espacio para explicar la noticia. Por ejemplo, un titular a una columna, 4 líneas, con la palabra Barcelona, ocupabas ya una de las... Con lo cual yo veía claramente que la necesidad de copiar la idea del Sí, New York, sí. pues sería necesario para los periódicos de Barcelona. Entonces ya en Nueva York, estando en Estados Unidos de corresponsal, vi la necesidad de hacer el BCN, pero no hice nada desde allí con el BCN. Cuando llegué a Barcelona y acepté, dejé el país, acepté la oferta de trabajar en los Juegos Olímpicos, el siguiente paso fue el periódico de Cataluña, redactor jefe de la sección de local. Entonces ahí fue donde vi el momento de poder introducir BCN. Hicimos una editorial explicando el por qué íbamos a introducir BCN, que era como una especie para nosotros de festividad, de poder introducir en el periodismo de Barcelona esa herramienta que nos permitiera titular con mucha más tranquilidad y con más espacio para el redactor. Y eso fue un éxito en el periódico. Pero donde realmente fue un éxito extraordinario fue en la redacción de La Ciudad. La Ciudad adoptó el BCN, que era la abreviatura del aeropuerto de Barcelona, en definitiva, pero nadie había realmente llevado esa abreviatura adoptado para el día a día de la vida de la ciudad. Y a mí realmente me quedé muy sorprendido de cómo la ciudad aceptó esa idea, de cómo la utilizó, y a día de hoy, antes creo que te contaba que en la entrada de los túneles de Vallvidrera por Tarrasa, en el suelo pone la palabra Barna, y me resulta como algo del franquismo. Suena como mal, ¿no? Muy como mal, ¿no? Pero bien, es una anécdota, pero que forma parte de esa necesidad de ir inventando cosas, de ir creando cosas, de que la ilusión te lleva a investigar, a ver texturas. Yo, por ejemplo, creo que tanto en el mundo de la comunicación en el que tú estás siendo una de las líderes, como en el mundo de la comunicación informativa, que es el mío, hay una conjunción básica que yo la entendí desde muy joven también, que es que un buen contenido con un buen diseño que la acompaña llega prácticamente a la excelencia. La excelencia no se consigue nunca. Pero el querer conseguirlo es el esa camino. Es la excelencia. Exacto. La excelencia es querer hacer las cosas perfectamente. Nunca la consigues. Y si además eres un perfeccionista, al día siguiente encuentras los errores que has cometido. En una primera página del periódico que yo pueda conseguir. Yo he hecho, por ejemplo, durante 22 años primeras páginas de periódicos. Para mí era la obsesión la primera página. Era el embudo final del trabajo de 400, 200 personas. La primera página tenía que ser perfecta, pero perfecta. Por la noche era perfecta. Al día siguiente encontraba los defectos, y encontraba defectos, muchos. Entonces, la excelencia no existe. No te tienes que obsesionar, pero sí que te tienes que obsesionar en intentar hacer las cosas lo mejor que puedas. Bueno, estos son los matices seguramente de lo que hablábamos antes, ¿no? De ese plus, ¿no? Sí. Y al final, con la historia que nos acabas de contar, que lo que decía, la gran mayoría de personas no saben de dónde nace este acrónimo, que lo usan a diario, y para mí el límite los matices entre el publicista, el periodista, el comunicador son muy, muy ligeros, porque esto podría ser una campaña, ¿no? Podría ser una campaña, es una campaña, de imagínate hecho. que una agencia de comunicación o una agencia de publicidad hubiera creado esta abreviatura como un way of life también para los... Bueno, pues igual lo hubiera registrado, yo qué sé. Bueno, es lo que decíamos. En los 3 campos de la comunicación, lo importante es que el mensaje salga con el objetivo que tenga, corporativo, informativo, salga de la mejor manera posible y de la manera más efectiva posible. Correcto. Entonces es verdad que dentro del mundo de la comunicación cada uno tiene sus técnicas, pero hay una que la tienen muy pocos, que es la creatividad excelente. Con un plus. Con el plus que hablamos, ¿no? Y de aquí nos vamos al mundo deportivo. Mundo deportivo no como periódico, sino al sector deportivo. Sí. Y aterrizas como director de comunicación en un club
que, sí, el más que difícil de todos. Es lo que iba a decir, que no es fácil, que es el Fútbol Club Barcelona. Había terminado una etapa en el Grupo Planeta y en Bertelsmann, donde hice de analista digital, cómo evolucionar las páginas digitales de Bertelsmann y de Planeta hacia páginas de contenido. O sea, la idea que yo les transmití es: no vendas el libro, haz una entrevista con el escritor en Londres para vender el libro, y eso funcionaba muy bien. La parte humana otra vez, sí, ¿no? el contenido en lugar del producto, Exacto. lo que hay detrás, Exacto. ¿vale? La realidad. El BTS, que se dice en digital, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, en ese momento llegó la posibilidad de trabajar en el Barça. No me lo había ni esperado nunca, no me lo esperé, pero la realidad es que me fui 3 años al Barça y fueron 3 años muy intensos, porque el Barça es como una especie de olla a presión, pero una vez más intenté ver que se producían allí dentro una serie de noticias que, si las canalizabas bien, los periódicos las iban a publicar. Entonces hicimos esa corriente de intentar explicar la realidad de lo de dentro. Por ejemplo, pues en lugar de vender la camiseta de Messi, pues hacías imágenes de Messi con esa camiseta en un entrenamiento, y después podías vender la camiseta. Bueno, en definitiva, o explicar los quién éxitos, era Messi, ¿no? pues, como persona. O explicar las interioridades del vestuario del club. Y eso nos llevó a tener, en un momento determinado, acompañados con un buen éxito deportivo, gracias a esa tripleta de Suárez, Neymar y Messi, con un triplete, campeones de Europa y tal, nos llevó a tener, a ser el club con más visitas digitales del mundo, por encima de los Giants, por encima de los Dallas Cowboys. Era el club con más visitas. Entonces, ¿y cuál era el éxito? El éxito fue ir más allá del resultado, contar lo que tú ves que está pasando y que a la gente le interesará. Contar historias. Exactamente. Vamos recuperando, y fue exactamente eso. Vamos recuperando elementos que se repiten, ¿eh? Exactamente, exactamente. Y eso te lleva, pues, por ejemplo, a que cuando el Barça abre una oficina en Nueva York, pues desde el primer momento, como responsable global de comunicación del Barça, vi que necesitábamos hacer algo que realmente fuera... Y fue el encendido del Empire State con los colores del Barça, ¿vale? El coste fue cero, para que veas tú. Cuando se encendió el Empire State con los colores del Barça para inaugurar la oficina, aquello fue un boom. Pero la marca Barça ya pesa mucho, ¿no? Sí, entonces, por eso mucho. El coste, en teoría, económico es cero. Bueno, el coste de encender el Empire State fue cero, porque les hicimos ver que era interesante para la ciudad. Bueno, el Empire State cada día se enciende con un color determinado, ¿no? El color del día, que puede ser, pues, el color de la bandera americana el día de las elecciones, el color lila el día un día de exaltación del feminismo, o puede ser el color verde de St. Patrick. Pues bueno, conseguimos que el día que inaugurábamos la oficina del Barça, el Empire State tuviera aquellos colores. Bueno, pues dentro de que era un tema corporativo, para mí aquello fue claramente como una noticia en el periódico, intentarla hacer con un titular exclusivo. Era el mismo planteamiento. Para mí fue el mismo planteamiento. Es interesante lo que estás contando, porque al final muchas veces desde la comunicación corporativa, ¿no? Es como que el mundo periodístico queda lejos, pero yo siempre explico lo mismo. Al final es una manera de contar historias con distintas prismas y desde distintos prismas. Es exactamente el lo mismo. El corporativo genera y el medio recoge. Entonces, al final esto es un ecosistema, ¿no? Tú transmites un mensaje. El mensaje que transmites ha de ser claro, ha de ser de mucha calidad y ha de convencer. Entonces, es lo mismo. Y esto es lo mismo en corporativo, en periódicos... Yo lo veo igual. En campañas, yo lo veo estamos igual. de acuerdo. Yo lo veo igual. Es como en la universidad, el otro nivel es el periodístico, el corporativo, el universitario. No te me vayas aún ahí porque... No, pero es que te digo, en la universidad es lo mismo. Has de contarles historias, has de contar historias. Si cuentas historias y bien contadas y las piensas y las elaboras, el mensaje llega mejor y tiene más impacto. Se recibe mejor, ¿no? Se recibe También, mejor porque interesa. Claro. Porque interesa. Te decía que no te avanzaras porque para mí el capítulo de formativo es muy importante, porque al final lo que pasa en la universidad es lo que luego... tendremos como compañeros de viaje en este sector que los dos amamos, que es la comunicación, pero pasamos de un sector como es, y bien dices, el Barça al final es un club complejo por lo que conlleva y demás,
a otro mundo nada fácil, que es el político, ¿no? Y apareces en una campaña que fue compleja también, la de Manuel Valls. Sí. Aquí lo que ocurrió, ya había tenido, decirlo, alguna posibilidad de ir al mundo político y no me interesó jamás, porque no me interesó. Había tenido alguna oferta de trabajar para algún partido, pero no me interesaba, porque el trabajo en aquel momento periodístico era lo que me... En el momento en que vino Manuel Valls a Barcelona, se produjo una situación en la que me lo pude pensar y dije que sí. Y yo acepté lo de Manuel Valls porque básicamente, y fue la única petición que le hice yo a él. Yo sé que tenía un criterio socialdemócrata, lo mantiene, que es un poco el espíritu político que yo tengo. En el que tú te sientes cómodo. Me siento cómodo en este aspecto, ¿no? Y él eso me lo garantizaba. Pero lo que me garantizó es que yo le dije que quería que me tratara a mí o que tratara al equipo como lo que realmente era, que era un ex primer ministro de Francia. Y le pedí que por favor exigiera que el rendimiento del equipo que le rodeaba tuviera el nivel que él había hecho en Matignon, en el sentido de que no trabajáramos para un candidato a la alcaldía de Barcelona, sino que tuviéramos la sensación de que trabajábamos para un ex primer ministro de Francia. Bien. Y eso fue la única cosa que yo le pedí. Y la verdad es que he de decir que habrá detractores, habrá lo que quiera, consiguió frenar el independentismo en Barcelona en un momento que yo creo, y esto es un análisis político que yo hago, hubiera sido contraproducente para Barcelona en aquel momento tener un partido independentista obsesionado con el procés. Él lo frenó, o sea que realmente puso su sello, lo que se llamó en aquel momento el movimiento Valls o hacer un Valls. Sí, hacer un Valls. Hacer un Valls pero básicamente lo que yo intenté fue aprender mucho de lo que era la comunicación política a través de trabajar con él, con su experiencia. Manuel Valls es una persona con una capacidad intelectual extraordinaria, tiene unos conocimientos culturales desbordantes y su idea del republicanismo y el laicismo a mí me convenció todavía más de que la socialdemocracia en crisis tiene unos valores básicos que son importantes. Y él, viniendo de Francia, los había realmente vivido y se había empapado de republicanismo y de laicismo. Y a mí eso realmente fue... Me sedujo lo que había detrás de la posibilidad de hacer política con ese criterio. Y la verdad es que me lo pasé muy bien. En el momento que él decidió dejar el ayuntamiento, yo dejé el puesto yo era su director de comunicación. Me lo pasé muy bien. Pero una vez más era lo mismo. Con Maragall en los Juegos Olímpicos, con el Barça y Messi, y con el Ayuntamiento de Barcelona y Valls, era exactamente... he de decir con tiempo que son 3 trabajos atractivos. Sí, o sea, al final así, a bote pronto parecen, ¿no? Eran atractivos, sí. Pero al margen de que fueran atractivos, realmente aprendí mucho. Pero me fue muy bien tener el conocimiento periodístico para decir esto lo hemos de vender ahora mismo porque esto no podemos esperar o esto hay que contarlo. Absolutamente, o sea, yo cada vez que te voy escuchando, ¿no? Al final todo me lleva a lo mismo y es de lo que hablábamos cuando empezábamos la charla, ¿no? El periodista o la persona que se dedica a nuestro sector tiene un concepto muy holístico de lo que es comunicar. Entonces, si no, tú no serías capaz de poder ser periodista en activo o reportero. Antes hablábamos, ¿no?, de la diferencia del periodista y el reportero. O ser el director de comunicación de una campaña como fue Barcelona, los Juegos Olímpicos, o un político. Entonces, pero si ahora lo tuviéramos que listar, ¿con qué te quedas? O sea... A ver, esto me lo pregunta mucha gente. A ver, yo he tenido la suerte de hacer muchos trabajos. ¿Pero por qué? Porque más que querer crecer en un medio, lo que yo quería era acabar etapas. Cuando alguien me ofrecía una etapa que yo consideraba novedosa es cuando yo cambiaba de trabajo. He cambiado mucho de trabajo porque no me he obsesionado en el crecimiento
en la propia empresa, sino en buscar Entiendo. nuevos trabajos. Es verdad que de un trabajo a otro pues he ido creciendo en lo que sería la escala de redacción. Yo he sido auxiliar de redacción, lo que ahora son becarios, he sido redactor, jefe de sección, redactor jefe, subdirector, director adjunto y director. Lo he hecho todo. Pero entre medio he podido ser corresponsal, enviado especial, reportero en la calle. A ver, he tenido una carrera que realmente ha sido muy diversa. Pero Muy diversa. muy diversa, pero por ganas de hacer cosas nuevas. No tanto el salario. El salario nunca me obsesionó. Me obsesionó hacer algo que fuera nuevo. Esta inquietud, ¿no? Sí, y que Sí, cuando sí. eso acababa, Sí, cuando sí. eso acababa necesitaba hacer otra cosa. Siempre me dice la gente que me rodea, mi familia y tal, que no he disfrutado del viaje porque he estado esperando siempre la siguiente estación, llegar a la siguiente estación. Y eso es verdad. Es un defecto, pero también me ha permitido ver muchas cosas. Claro, o sea, ¿es un ¿Entiendes? defecto o es la manera de poder vivir Exactamente. en diferentes... O sea, actualmente seguramente hay pocas personas de nuestro sector que haya podido tener la suerte que tú has tenido de toda lo... Vamos, es que no quedan más papeles en un periódico. Ha sido muy variada, ha sido Claro. muy variada. Y la verdad Tele y es, radio no, ¿no? Nunca te ha... bueno, he hecho centenares de tertulias. He sido tertuliano durante años y años y años de Carlos Herrera, de Alsina, de Radio Nacional, de Cataluña Radio. He estado en TV3 y en Televisión Española en muchos programas como analista fijo. Me ha fascinado el mundo de la televisión, el de la radio, pero nada comparable con el periódico, ni nada comparable. El periódico para mí ha sido, para mí es la estrella de la corona, incluso ahora. Mira Incluso el New York ahora, Times. Sí, sí. Tú mira que ahora el mejor periódico del mundo, el New York Times, está digitalizado y ves todas las imágenes, todo, hay mucho audio, podcast, hay mucho vídeo, televisión, pero hay lectura. Sí, sí, esto me encanta que lo digas porque yo... La cabecera para mí es la cabecera es... Sí, sí, la cabecera... La cabecera es el sitio mágico. Si estás en una buena cabecera... Es el rey. Eres el rey. Es el rey, Bueno, sí, te sí. sientes muy recompensado. Hablábamos de reputación al Sí, inicio, ¿no? exacto, es básica. Fíjate, a nosotros a veces nos pasa, ¿no? Cuando hablamos de, pues eso, estrategias digitales, estrategias omnicanal, tener una editorial o tener una cabecera importante que te pone en portada, o eso a nivel de reputación no hay otra cosa. No hay otra cosa. Por tanto, hablamos de retos, de cambios, de revoluciones. Me gusta la idea que me hablas, ¿no? De la inteligencia artificial no es otra revolución, es la consecuencia de la que empezó con la digitalización. Interesante este punto de vista. Hay que estar preparados para un cambio, una metamorfosis constante, no de 500 años como en el papel, sino mucho más rápida, instantánea, claro, casi. Claro. Hay que estar preparado para ello. O sea, seguramente las reglas del juego cambiaron allí. Sí, sí. Lo que está pasando es Cuando que... llega Internet a la redacción, yo veo por primera vez Internet en serio en la redacción, y lo que se me ocurrió es coger un ordenador, ponerlo en mitad de la redacción y decir que era el único ordenador conectado a Internet en aquel momento y que la gente viera lo que pasaba en Internet. Algunos me lo recuerdan, me dijeron, a ver, es que pusiste Monty, a mí me llaman Monty en las redacciones. Monty, es que en cuanto lo viste lo pusiste en mitad de la redacción. Y generó una dinámica de que la gente que hubiera tardado a lo mejor un año y medio en ver aquello, pues lo vio tan instantáneamente como yo. Y yo solo vi posibilidades positivas. Oportunidad, ¿no? Oportunidad. Lo vi en oportunidad. Desgraciadamente los grandes editores, por el miedo de perder la gallina de los huevos de oro, que era el papel, no hicieron una aceleración con la digitalización de forma correcta. Bueno, los cambios asustan. Siempre. Exactamente. Ahí están 2 libros míos que explico el porqué de ese temor y el porqué del cambio tan lento. Sí, en Reset y en New Paper, ¿no? En New Paper y en Reset se explica claramente que hay una reticencia de los periodistas, incluso de reporteros, de que en el mundo de Internet, claro, antes el reportero iba con un fotógrafo a los sitios, hacía su historia a las 8 de la tarde, la podía terminar a las 10 de la noche e irse a su casa con una sola historia. Hoy mismo me contaban que uno de los mejores periodistas que hay en tribunales de Barcelona está indignado porque le hacen hacer 8 historias al día. Claro, hemos pasado de hacer una buena historia al día a tener que hacer 8 o 9 historias y que incluso un
un joven digital te diga que tienes pocas visitas. Entonces, ha cambiado mucho. Pero esto al final también hay muchas personas de nuestra profesión que hablan del concepto del fast news, ¿no? Sí, sí. ¿Esto podría ser la parte mala de la digitalización? A ver, no hay falta de contexto, de profundidad. No hay nada malo en saber ahora mismo el estado de salud del Papa. Correcto. Eso es fantástico. O sea, la inmediatez digital es increíble. Y a nivel personal, poder enviarle ahora un mail a una persona que está viviendo en Buenos Aires y enviarle una foto de este podcast a una persona que está en Vancouver o que la esté viendo porque alguien nos está grabando. Esto es eso es maravilloso. Eso es extraordinario. Pero a la vez nos obliga a estar muy al día y saber que lo que transmitamos pues ha de estar bien, has de pensar las cosas. Claro, y esto al final, tú que estás activamente en contacto con las personas que ahora se están formando, ¿no? Sí. Hablábamos de esta tercera pata, ¿no? Cuando empezamos la charla. ¿Qué ves en la universidad? ¿Qué ha cambiado versus los universitarios que conocíamos hace 20, 30 años? Yo recuerdo que el primer profesor universitario que tuve en la Autónoma nos reunieron al grupo de castellano, de catalán, de publicidad y de periodismo en una sala, en la aula magna, porque todavía no había facultad de periodismo y estaban separados. Y estábamos donde podíamos, pero el primer día, la primera charla de un profesor fue con publicidad, periodismo, catalán y castellano, casi 500 personas allí. Y el speech que hizo aquel profesor fue muy negativo de la profesión, cosa que me pareció a mí absolutamente horrendo. No me gustó el speech que hizo aquel hombre porque nosotros íbamos ilusionados y este hombre nos frenó. Luego con los años vi que era una persona que no había... Él tenía sus propias frustraciones profesionales, supongo, y las quiso transmitir a los alumnos en lugar de transmitirles a los alumnos un criterio muy básico. Están ustedes en el mejor sitio del mundo, la comunicación es un trabajo extraordinario y hagan publicidad o hagan periodismo, están ustedes en el sitio adecuado. Y esto va a ser para ustedes la bomba. Mensaje positivo. Montaje positivo. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo explicamos? Entonces, en la universidad, yo, a raíz de que hice New Paper, me invitaron en la Pompeu Fabra a hacer una charla sobre New Paper. Y tuve la gran suerte de que o la convocatoria estuvo muy bien hecha o a los alumnos les interesó el tema, hubo alumnos de todos los cursos y se llenó el aula. Y yo no perdí la oportunidad de transmitirles lo que siempre transmito cuando hablo de periodismo, que es la ilusión y ejemplos de reporterismo. Y lo que fue, a lo mejor algunos se esperaban una charla anodina, pues se convirtió en una charla que a los chavales y a las chavalas, a los jóvenes que estaban allí, les interesó. Y a los 3 días se produjo una baja en la Pompeu Fabra y me pidieron si podía ser profesor. Vale, yo fui profesor de la Pompeu Fabra en el tema de prácticas de periodismo del año 13 al año 17. 4 años muy divertidos. Luego hice el doctorado en la Autónoma y entonces fue cuando pasé a la Autónoma. Pero siempre ha sido lo mismo. Les tienes que transmitir la ilusión, porque la gente que está en la universidad haciendo periodismo está porque cree que esta carrera les va a dar un plus más allá de otras. Y es verdad que ese plus existe, ese plus lo has de buscar con el esfuerzo y con la ilusión. El mercado está muy mal, eso es una realidad, los salarios son muy bajos, esto es así, la digitalización nos ha traído también este problema, no solo en este sector, en muchos sectores, pero lo que es cierto es que algunos de ellos pues, destacarán. Y si destacan, solo lo pueden hacer de una forma, buscando la excelencia que te decía, buscando la noticia, qué hay detrás de la noticia, leyendo mucho, teniendo clarísimamente claro el concepto de que hay que ser globales, hay que tener interés por las cosas. Has de interesarte por la chica que ha ganado el Oscar y que habla de las trabajadoras sexuales de Brooklyn, pues saber a qué se refiere. Has de saber cómo está el Papa hoy, lo que te decía antes. Has de tener interés en la vida, interés global, ilusión, y también has de saber algo que para mí es fundamental, que es que el error es evitable muchas veces y el error no se tiene que cometer en prensa. Has de ser muy escrupuloso, no te puedes equivocar. Es decir, hay una gran responsabilidad
por parte del periodista. Y esto sí que estoy viendo que en los medios han bajado el listón. Se ha perdido. Se ha perdido. O sea, la exigencia que yo tenía en el país era tan alta que el primer exigente que había en un texto ya acababa siendo yo mismo. Bueno, ahora me doy cuenta que los alumnos, cuando hacen un texto, ya no lo hacen con el interés de hacerlo bien. Siempre hay uno que lo hace mejor que otro. Siempre les digo, vamos a hacer un trabajo todos iguales. Pero habrá uno de vosotros, que no sé quién va a ser, que lo hará mejor que los demás. Cuando vea yo cuál es el mejor trabajo, lo miraremos y veréis, los que no lo habéis hecho igual, la diferencia que hay entre pensar o ilusionarse en un trabajo, que puede ser un artículo. Hoy les pediré, por ejemplo, un artículo de 2.500 caracteres con espacios sobre los Oscar. Pues en 20 alumnos que tengo estoy convencido de que habrá uno o una que hará el artículo perfecto y tiene la posibilidad de ver lo que ha pasado, porque se ha escrito todo, pero el resumen, veremos qué resúmenes hacen. Entonces es todo. En la vida es... Por tanto, se nace. Hay una parte que es intrínseca a cómo tú vives la comunicación y luego, evidentemente, tienes técnicas. Se ve. Las técnicas te ayudan, pero hay gente que tiene un don. Tiene un clic diferente, tiene un don, sí. Pero yo creo que en todas las profesiones, ¿no? Sí, quizá en unas más que otras. Hay abogados que son geniales, brillantes, y otros no tanto, y son buenos. Y hay economistas que ven los business plan de una forma y otros lo ven igual, pero hay uno que le da el clic. Pero yo creo que el clic es la ilusión, ¿eh? Yo creo que el clic es la ilusión. O sea, yo te lo he dicho desde el inicio que hemos empezado la charla, o sea, desde que te conozco, ¿no? Al final continúo viendo en ti una ilusión. Sí, la tengo. Que en otras personas, quizá que están empezando ahora, ni la percibes ni la hueles, ¿no? Entonces, yo la tuve, desde el principio tuve la suerte de vivirla y de notarla, y yo todavía a día de hoy la noto. Yo estoy ilusionado en el periodismo, estoy muy ilusionado. Y eso te lleva a hacer cosas distintas, distintas o a exigirte mucho. Hablábamos precisamente de tu último proyecto, de Cult. Sí. Cult.com es una plataforma que une dos mundos que hasta ahora no habíamos hablado, ¿no? Arte. Sí, arte, ideas y libros. Esto fue un proyecto que yo empecé a diseñar para el Grupo Planeta, por diferentes motivos no se acabó haciendo, y años después de dejar el Barça, y después de dejar de trabajar con Valls, pusimos en marcha con un grupo de accionistas. Está costando mucho porque los medios necesitan al principio ayuda. Músculo. La publicidad está digital, es un precio muy bajo y está costando mucho. Pero pase lo que pase, el objetivo que yo creía se ha cumplido, y es una publicación de ámbito que fomenta lo que yo denomino el humanismo digital, que quiere decir utilizar la digitalización para mejorar la sociedad a través, en este caso, de textos muy concretos, que navegue por todo el continente americano de una forma natural y muy positiva. Google me dice que tenemos un dato extraordinario en Cult, que es que el 50% de los lectores son mujeres. Es una publicación absolutamente anómala en el mercado latinoamericano. Afortunadamente nosotros lo hemos conseguido. Es un dato que a mí me interesa mucho. Siempre me ha interesado mucho el periodismo que le interese a la mujer también. Te he de decir que yo también me he rodeado siempre de mujeres, en los staffs siempre he tenido mujeres. Me ha interesado mucho, bueno, siempre, y mis compañeros lo saben, las personas de máxima confianza en las redacciones en los últimos años siempre han sido mujeres. ¿Por qué? ¿Qué tenemos? A ver, yo creo que la sociedad o la historia de la humanidad ha sido absolutamente cruel en este tema. Las mujeres a día de hoy son unos seres con una capacidad, una perfección de ver las cosas, un temperamento, un autoanálisis que sirve mucho en un medio de comunicación, muchísimo. Preparadas, con ganas de hacer cosas. Que si realmente no tienen tapujos,
crecen y crecen y crecen y te ayudan mucho, y te ayuda mucho. La capacidad de análisis en prensa de algunas profesionales es extraordinario. De hecho, la historia del periodismo está lleno de nombres de mujeres, pero las redacciones no están llenas de jefas. No están llenas de jefas. Esta es una de las realidades. Sí, claro, es una realidad. Pero bueno, siempre ha sido esto el interés rodeado de mujeres de temas que pudieran interesar a ese segmento de lectores, el femenino, ¿no? Y bueno, pues siempre ha sido algo que lo he tenido muy en cuenta siempre. Pero bueno, me encanta que además lo explicites así. No, es que es así. Es así, ¿no? Es así. Ciertamente. Yo lo veo en clase, ¿eh? En general, los alumnos, no hablo de los que voy a tener a partir de hoy, que son empiezo hoy, pero la experiencia que tengo, hay más mujeres que hombres en las clases de periodismo, de entrada. Ellos están más interesados en el mundo del deporte. Ellas están interesadas en economía, en cultura, un pensamiento más global, ¿no? En un pensamiento más, diríamos, que requiere más estudio, que requiere más atención, que requiere más esfuerzo. Ellos están un poco como en una primera instancia de quedarse ahí a ver si pueden entrar en el mundo deportivo, ¿sabes? Bueno, sabes que tira mucho esto, ¿no? Sí, no, a los chicos les tira mucho. Y hay algunas muchachas que también les interesa el tema deportivo. Pero en clase ves que hay una... Y esto yo hablo con profesores de la Universidad de Barcelona, de otras facultades y tal, y existe un poco la sensación de que, bueno, que ellas están muy preparadas. Y que Albert, yo me alegro. Ha sido un placer hablar contigo. Me quedo con varios titulares de los que nos ha dado Albert, que no podría ser otra cosa que titulares. Bueno, eso es una buena conclusión, que hayas visto titulares. Sí, al final esta charla quería profundizar sobre lo que es ser un comunicador. Es una esfera para nosotros, desde el punto de vista de agencia, totalmente holística. Tenemos un personaje y una persona que se ha dedicado en cuerpo y alma al mundo de la comunicación, un periodista 360, como pocos quedan, y en el que me quedo con tres grandes ingredientes que para mí veo en ti y veo en toda la charla. Una es la ilusión. Sí. Al final hablábamos todo el rato de ilusión. Dos, es este interés innato para poder afrontar la comunicación en lo que necesita, que es este interés de conocer cosas, saberlas contar. Y tres, y muy importante, que al final las revoluciones, las oportunidades no son nunca amenazas, sino una manera de evolucionar y de conseguir que nuestra profesión sea cada día más rica y más... global, otra palabra que a Albert le gusta mucho. Gracias por habernos visto en esta nueva charla. Un placer, Albert, haberte tenido aquí. El placer ha sido mío y la síntesis que haces es muy periodística, está muy bien hecha. Gracias. A ti. Gracias a vosotros.